Más fácil. Amigos de Radio Victoria o Congreso Televisión, como todas las semanas en nuestro segmento itinerario académico con el profesor Genaro Mosquera, hoy queremos tocar un tema distinto a la academia propiamente dicho, aunque la academia está involucrada en el evento electoral que pueda ocurrir, porque ayer los jóvenes de la Federación de Estudiantes andaban reclamando pues que no se han abierto las oportunidades para que 3 millones de venezolanos jóvenes se inscriban. Entonces, frente a ese panorama, el profesor, y vista la inhabilitación de María Corina Machado, que se pensaba que por esa vía el proceso electoral se dinamizara de manera diferente y con la aspiración de que alcanzáramos el objetivo libertario, o sea, y se toma esta decisión del Tribunal Supremo, por ejemplo, y en otro sentido, pues el régimen se dice ganador con todo y que ha maltrecho la vida de los venezolanos en cuanto a salario, en cuanto a oportunidades de crecimiento personal y empresarial. Entonces, todo esto conjuga eh, un panorama bien complejo, ¿no? Y bien extraño. O sea, nosotros ganamos porque sí o arrebatamos porque nos da la gana. No importa lo que la gente esté padeciendo y lo que haya ocurrido en estos 25 años, que la economía se vino a cero. Ayer todavía reflejaban una nueva diferencia entre el Bolívar y el dólar, una devaluación del 1 y pico por ciento más en enero. Entonces, todo ello, o sea, ¿cómo puede un régimen en esas condiciones tan nefastas, o sea, pretender seguir gobernando y hacer lo que le dé la gana y se le deje? Yo creo que aquí tiene que haber una reacción no solamente a lo interno, sino en la comunidad internacional, por ejemplo. Entonces, deme una análisis breve, una discusión de cómo ve esto y qué se puede esperar. Y bueno, yo creo que la Universidad Venezolana tiene la altísima responsabilidad de ser rectora en las orientaciones que les da el país, que es una de sus formulaciones teóricas importantes. En ese sentido, toda la situación política venezolana está llegando a un clima de perturbación demasiado significativa. Y en ese sentido, eh, han tomado decisiones desde el punto de vista de la banda del modelo político en el régimen que está afectando a la estructura democrática del país, solamente con el hecho de haber declarado inhábil con un procedimiento cuestionado a una candidata que tiene la insignia otorgada por una cantidad de millones de personas para que los represente, significa que ha despertado una ira colectiva en el país y una reacción importante en todo el sistema internacional y en los gobiernos democráticos del globo. Siendo así, en la universidad el tema se está debatiendo y en buena medida, académicamente hablando, están cuestionando los procedimientos judiciales que se han instrumentado por carencia de pruebas, por procedimientos mal hechos, por ignorancia jurídica, por orientaciones unilaterales, por intereses ideológicos y realmente han puesto de manifiesto que la separación de poderes en Venezuela no existe y que están tomando decisiones de carácter político para cerrar la oportunidad de hacer unas elecciones libres y mantenerse en el poder. Frente a esas circunstancias, la universidad ha dicho y ha demostrado y ha documentado los errores de las violaciones constitucionales, de las violaciones de los derechos humanos, de las violaciones internacionales de convenios como el de San José o incluso el de Barbados, de tal manera pues que la situación tiende a complicarse y llegó el momento en que francamente se están pidiendo decisiones importantes porque no se puede tolerar que la incompetencia de los estamentos jurídicos venezolanos estén cometiendo esa clase de errores inducidos por una orden dictada desde el Ejecutivo Nacional. Frente a esos elementos, los gremios venezolanos siguen marchando, siguen manifestando, siguen protestando sobre la situación salarial que efectivamente es producto de una perturbación económica demasiado grande
que está afectando el bolsillo de todos los venezolanos y ratifica una vez más al inicio del año que los emolumentos que perciben los educadores, bien sea del sector universitario o bien sea del sector general de la educación, son totalmente insuficientes, son humillantes y que todo obedece a una estrategia de Estado, de tal forma que es imposible que esas protestas crezcan, que esas protestas se potencien, porque no van a conseguir ninguna revisión ni de los estamentos laborales, es decir, contratos colectivos o sus modalidades, y mucho menos conseguir incrementos de sueldo, porque por más que griten, peleen, protesten, eso es totalmente inefectivo. Claro, 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 Entonces, si ponemos claro. entonces en el marco de referencia los problemas políticos derivados de la injusticia como consecuencia de las inhabilitaciones para cerrar el tema electoral, y si ponemos del otro lado el tema económico, cuyo impacto es demasiado grande en el sector educativo, que tiene una población importantísima de más de 500.000 personas y que tienen un efecto directo en la familia y en sus ingresos, entonces tenemos realmente un gravísimo problema sobre Ok, el cual hay que reaccionar. sí, Y yo he utilizado una fórmula que francamente da vergüenza, uno se siente humillado trabajando gratis para un salario miserable, cuando realmente esa situación nos está convirtiendo en una ausencia de dignidad personal. O sea, nuestra dignidad como profesor universitario, con nuestra meritocracia, con nuestro esfuerzo de llegar a los niveles más altos del desarrollo intelectual, son ignorados, pateados y humillados. Uno siente vergüenza ajena y es indigno de lo que está pasando. claro. Ahora, frente a Toma, todas estas circunstancias, le agregamos el factor jurídico, procesal, por individuos que fueron formados por la academia en el derecho y violentan todas las normas y hacen lo que les dé la gana y demuestran que no son propiamente profesionales del derecho, sino políticos activistas en una institución tan clave como el Poder Judicial, el Tribunal Supremo. O sea, la academia, o sea, pienso yo, no sé, tiene que jugar a una calificación abierta de la conducta de esos sujetos que formó, porque no están respondiendo ni a lo ético ni a lo formativo desde el punto de vista de la profesión que ejercen. sí, tú tienes razón. En O sea, realidad, cabe calificarlo en este momento desde el punto de vista académico y docente, en forma abierta, para que el pueblo entienda que esos señores no están ejerciendo el derecho, sino que son activistas políticos. yo creo más bien que hay que descalificarlo, porque Descalificarlo, pues. la verdad es que muchos de ellos han obtenido títulos en universidades sin mucha calidad, pero buena parte de ellos incluso responden a una estructura orgánica y legítima, en primer lugar. Y en Ujú, segundo lugar, buena parte de ellos ni siquiera tienen las credenciales adecuadas o simplemente se las regalaron en ujú. convenio hasta con algunas universidades. Eso lo Eso puedo es, decir con eso es propiedad. gravísimo, eso es gravísimo. Frente a esas circunstancias, ¿dónde está la Federación de Abogados? Ajá, ¿Dónde por están los ejemplo, colegios de abogados que tienen unos tribunales disciplinarios para, para poner en claro una situación de esa naturaleza la donde conducta de sus miembros, ¿sí? todos sus miembros están cometiendo ilícitos, están violando la Constitución y la Federación de Abogados y los colegios no dicen nada? Y Eh, deberían la, pronunciarse abiertamente. la Facultad de Derecho se está pronunciando, la Bueno, yo universidad está hablaba abriendo ayer, la boca, yo hablaba, por ejemplo, del profesor Manuel Rachader, que usted lo conoce, porque tiene una claro. entidad jurídica y sale una calificación extraordinaria en ese campo. Me decía que la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela y otras facultades de Derecho del país deberían estudiar este caso y hacer un Claro. pronunciamiento, o sea, con la vehemencia del caso, porque esto amerita que se retome Es el que ni rumbo siquiera de la... es que ni siquiera tienen que estudiarlo, eso está ya diagnosticado, eso está Es evidente, precisado. es ¿Ya? abiertamente Entonces lo que tienen que hacer es un tema de acción, de es decir, acción. demostrar la ilegalidad de unos miembros de un tribunal y las acciones de un ejecutivo que están violando completamente leyes y la Constitución Nacional.
y están actuando de una forma tal en que francamente es vergonzoso lo que están haciendo. Eso hay que denunciarlo y hay que actuar, poner a funcionar la normativa que sobre el particular se ha diseñado. Claro. Entonces, ¿para qué están? ¿Para qué están? ¿Para cobrar la membresía o para mantener una burocracia que no está respondiendo a los intereses nacionales? Ajá. Eso es un reclamo que yo quiero hacer desde esta postura. Bien, eso por un lado, ¿no? Y es lo más grave, porque eso está maniatando el desarrollo político de rescate del país En forma y de integral, sí, en ganarlo forma integral. de una manera integral. Ahora, hay elementos que tienen que ver entonces con la composición interna dentro de las universidades. Los gremios agrupan de una manera voluntaria a toda su comunidad universitaria, tanto de trabajadores universitarios como de De profesores y profesores e estudiantes. investigadores y estudiantes. Sobre esa base, están organizados y están protestando la baja remuneración que tienen, $10 por medio por mes, que no les permite asistir a clases, que no les permite transportarse, que no les permite comer, que no les permite soportar y financiar los gastos que implica dar una clase en una universidad. Y estamos trabajando sobre un escenario falso. Estamos haciendo una entelequia porque estamos dictando clases en una universidad que no tiene condiciones, puro maquillaje, pura pintura. Pero cuando uno ingresa a los laboratorios no hay cómo hacer nada. Cuando uno ingresa a un aula de clase está totalmente limitado porque tiene que llevar sus propios recursos de aprendizaje para poder enfrentar a un programa de académico. De tal manera, pues, que eso está rayando francamente, en complicidad. Yo creo que el tema es otro. El tema ya no es discutir el tema del salario, que tiene prioridades, obviamente, porque si no, pero como no se va a conseguir, hay que utilizar tácticas completamente diferentes porque esa no funcionó. De tal manera que yo lo que creo es que aquí la cosa llegó a un extremo en que los gremios tienen que llamar a brazos caídos, salirse de la universidad y protestar hasta lograr un objetivo claro. No podemos seguir asistiendo a unos campos universitarios para mantener una farsa de unas clases que están mal pagadas y estamos más bien ayudando al gobierno a mantener un sistema en marcha. Y eso no es posible hacerlo. No podemos seguir bajando la cerviz y arrodillándonos frente a un gobierno que es violento, que tiene el lenguaje impropio que está usando en los últimos días. Es una vergüenza nacional. De tal manera que yo creo que los gremios tienen que reaccionar, igualmente los colegios, igualmente los gremios profesionales. Es decir, es toda una actividad que ya no soporta la manera de operar el sistema académico. El sistema académico es complejo, está montado sobre una estructura curricular con una oferta académica determinada y eso no es posible mantenerlo, no es posible seguir en eso. Las autoridades tienen que tomar conciencia de que no pueden seguir haciendo actos culturales, seguir al fondo de lo que nosotros llamamos transformación universitaria, porque no se puede ser, porque el obstáculo mayor se llama el modelo político venezolano. Sí, ahora, frente a ese arrinconamiento tan generalizado, no solamente a nivel académico, sino en todos los estratos de la vida nacional, ese arrinconamiento tiene que generar en un momento dado la reacción de vida, porque ya la opción que se tiene nos la quieren aniquilar y no vamos a poder salir entonces nunca de esta circunstancia. Entonces yo creo que la ira está allí, o sea, latente, y esa en los pueblos se expresa cuando uno menos se lo imagina. ¿Usted cree que el pueblo está asimilando, o sea, las torceduras extremas del gobierno cuando jurídicamente procedió de la manera que procedió y pudiera haber una reacción que a nivel internacional también nos acompañe? Es un engaño porque la gente votó libremente para elegir su Exacto, el representante 22 de ante unas octubre, elecciones. exacto, Y bueno, entonces ahora quieren birlarla de la forma más vil, utilizando instrumentos jurídicos falsamente montados. Es decir, la política basura está utilizando argumentos jurídicos para descalificar a sus principales oponentes. Y eso no es democrático. Eso simplemente se llama dictadura. Y exacto. además, como si fuera poco, todos los días del mundo hacen un acto de cualquier naturaleza insultando de una manera vergonzosa a cualquier aspirante o a cualquier opositor.
estamos en riesgo porque expresarse de esta manera implica represión y la represión se monta sobre la base de captura a dirigentes, al chantaje, a la vigilancia, inclusive al apaleamiento público. Y entonces no podemos seguir en esta situación. No, y La, nos venden un falso nacionalismo, o sea, a través de acciones como por ejemplo la que estoy leyendo hace poco hoy, no solamente ya la de Guyana que de alguna manera se les derrumbó, sino que ahora inventa la movilización de los portamisiles por el estado Sucre, porque supuestamente de alguna parte nos viene un ataque, entonces con eso juega falsamente, es que, claro, utiliza pero los inventan el medios. argumento, profesor, con eso, inventan el argumento para decir, no, no podemos hacer elecciones ni más nada porque estamos en emergencia nacional. Y eso es Sí, lo que andan bueno, buscando. todo argumento es perverso, Sí. argumento distractivo y además Delincuencial, lo, delincuencial, eso es delincuencia. y, y los medios de comunicación todos están atrapados en Venezuela, no pueden abrir la boca porque los cierran y bueno, y mucha gente que está al frente del micrófono está perdiendo su tiempo haciendo comentarios que no vienen al caso y además una estructura programática musical y tal, y una especie de hipocresía para mantener los Sí, medios abiertos. Eso no puede ser, sí. eso es indigno, No, no, en la es situación en que está el realmente país desde indigno. hace 25 años, yo creo que la posición tiene que ser muy firme, muy concreta y de Pero mucho nivel, por supuesto. este año llegamos al extremo, llegamos a un punto de inflexión insuperable. Pero O nosotros aquí aquí, pasamos 60 años con este mecanismo o reaccionamos. sí, de todos modos, usted sabe muy bien que nosotros como tribuna seguimos abiertos pues, al propósito fundamental, que Bueno, es muy que bien. Venezuela tiene que Bueno, rescatar la me, libertad y perdo- la me, democracia. Y aquí me estamos, perdo- aquí nadie nos va a encontrar, pues, ni somos manipulables, ni vamos a renunciar a este propósito, y aquí nos mantenemos hasta que podamos. Afortunadamente, las redes ellos no las pueden abordar de manera tan abierta y tan directa, pero sí, sí, un programa como este requiere cierto nivel de comprensión desde el punto de vista académico, pero llega un momento en que uno tiene que pedir excusas por la intemperancia que uno puede mostrar en el lenguaje, pero sí, es producto de la desesperación y de claro, ver una película que está pasando frente a nuestros ojos, donde estamos siendo sometidos a una condición infrahumana, donde sí, estamos siendo humillados y potenciando la desesperanza para sobrevivir en un país que no se merece a la conducción política que tiene. una auténtica metamorfosis. Sí, señor, Sí, nos transformaron en unos harapos, muy pero así bien. estamos, bueno, un lastre. Y resulta que el lastre son ellos. Pero la lucha continúa, profesor, y bueno, yo le agradezco Ese, mucho su itinerario académico en el día de hoy, ese, pero ese ha sido itinerario, bien. Ese ese itinerario itinerario académico continúa, continúa. continúa, continúa. Un abrazo. Gracias, profesor Genaro Mosquera. Igualmente, bueno, Hasta luego. buenos días.